vamos a comenzar este panel. Buenos días a todos. Este es el panel titulado Las defensorías y las prácticas restaurativas. Es un panel donde vamos a tratar de debatir el rol defensista en cuanto a garantía de acceso a la justicia en materia de prácticas restaurativas y mediación. Nos acompañan en el panel Paula Robledo, Virginia Fernández Parodi y Lucía Polenchi. Primeramente vamos a dar el uso de la palabra a Paula Robledo, delegada de Asuntos Constitucionales de la Consejería del Pueblo de nuestra hermana República de Colombia. A los efectos prácticos vamos a dividir en 3 las exposiciones de 15 minutos cada uno y posteriormente haremos unos 15 minutos de intercambio y de diálogo, con lo cual después les pediría que quienes tengan alguna pregunta la acerquen, la retiraremos y la leeremos en voz alta y la contestaremos. Así que los que quieran ir tomando nota de alguna pregunta. Así que la palabra ahora con nuestra amiga Paula. Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecer esta invitación a la Defensoría del Pueblo de Rosario. Estoy muy complacida de estar acá. Mi intervención tiene como fin contarles uno de los roles que a juicio nuestro venimos desempeñando desde la Defensoría del Pueblo en cuanto a prácticas restaurativas. Este no es el único, sin embargo, por ser un proyecto que se está adelantando desde la delegada a mi cargo en Colombia, pues he querido contarles un poco esta experiencia. Lo primero es pues contarles que la Defensoría del Pueblo de Colombia es la institución nacional de derechos humanos del país, que es un órgano creado constitucionalmente en el año 1991 como un órgano autónomo. Dentro de nuestra estructura del Estado, la Defensoría hace parte de lo que nosotros llamamos Ministerio Público. El Ministerio Público está conformado por la Procuraduría General de la Nación, las personerías, que son el Ministerio Público en cada uno de los 1.102 municipios que tiene Colombia, y la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría tiene unas funciones, entre otras, su función principal es la función sancionatoria de la conducta de los funcionarios públicos, y la Defensoría no tiene un mandato sancionatorio en materia disciplinaria. Nuestra función principal es la promoción y divulgación de los derechos humanos. Bueno, la presentación que ya se va a presentar, les contaba que nuestra función de promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos, y en el marco de esa función pues promovemos el acceso a la administración de justicia. Y en ese mandato de promoción de acceso a la administración de justicia, no solamente tenemos un mandato constitucional y legal para hacerlo en la jurisdicción interna, en la jurisdicción ordinaria interna en Colombia, sino también ante los organismos internacionales, concretamente ante el sistema interamericano. Y mi presentación pretende contarles lo que nosotros hemos llamado una buena práctica, y en este caso pues una práctica restaurativa de una acción de la Defensoría del Pueblo ante el sistema interamericano. ¿Y por qué hemos denominado esto como una práctica restaurativa?
Aquí pues ustedes tuvieron la oportunidad de estar ayer debatiendo en torno a lo que es la justicia restaurativa y seguramente llegaron a la conclusión en varios escenarios que la justicia restaurativa, entre las características que tiene, es tener a la víctima como centro. Es lograr una reparación integral de las víctimas y poner a dialogar de alguna manera al victimario y a las víctimas. En el caso del sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido 22 sentencias en contra de Colombia. El Estado colombiano ha sido condenado en 22 ocasiones por graves violaciones a los derechos humanos por la Corte Interamericana. La primera sentencia se profirió en el año 1995 y el año pasado se profirieron 3 sentencias en contra de Colombia. A pesar de que pues el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva 40 años y a pesar de que en el caso de Colombia desde 1995 se han recibido condenas, uno de los grandes problemas que tiene hoy el sistema interamericano, y no me atrevo a decirlo que no únicamente en el caso de Colombia, son las dificultades para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Ni qué decirte de que nos cuestionemos el impacto que tiene el sistema interamericano en nuestros países, sino los problemas internos para cumplir esas sentencias. Con un agravante adicional, y es que no podemos perder de vista que cuando los ciudadanos acuden al sistema interamericano es porque ya agotaron todas las vías internas y no tuvieron justicia, ni verdad, ni reparación en los estados que hacemos parte del sistema interamericano. Es decir, pasaron muchos años, en la mayoría de los casos, para que llegaran al sistema interamericano. Y ya dentro del sistema interamericano, mientras se entra al sistema por la comisión, se llega a la Corte y la Corte dicta una sentencia, pues todas y todos ustedes saben que pasan años, porque no es propiamente la celeridad una de las características del sistema interamericano. Con este contexto, pues la Defensoría nunca había actuado, desde su creación en el año 91, nunca había actuado ante el sistema interamericano, ni nunca había asumido un rol de mediación entre el victimario, que en este caso es el Estado colombiano, y las víctimas. Y nos encontramos con que las víctimas empezaron a tocar las puertas de la Defensoría pidiendo que la Defensoría actuara para de alguna manera coadyuvar a que esas sentencias proferidas en contra de Colombia se cumplieran. Porque hay sentencias, como les digo, del año 95, que hoy, año 95, con hechos de la década de los 80, que hoy en el año 2019 aún no se han cumplido, aunque el Estado colombiano cuyas órdenes aún no han cumplido. Entonces, en el año 2015, la Defensoría del Pueblo de Colombia firma un convenio marco de cooperación con la Corte Interamericana y el año pasado firma uno con la Comisión. Y en el marco de ese convenio, pues empieza a pensar de qué manera puede servir de enlace, de qué manera puede tener un rol mediador entre las entidades del Estado encargadas de cumplir esas sentencias y las víctimas. Lo primero que nos encontramos fue que en Colombia, cuando se profiere una sentencia en contra del Estado colombiano, y sucede así con todas las sentencias de la Corte Interamericana, se condena al Estado colombiano in genere. No se dice, le corresponde al Ministerio de Defensa hacer esto, le corresponde al Ministerio de Salud hacer esto, no, se condena al Estado colombiano. Y usted, Estado, organícese internamente para cumplir cada una de estas
tratamiento de salud, etc. Y ahí empiezan los problemas. Y las víctimas empiezan a caminar y a tocar las puertas de todas las entidades a ver a quién le corresponde cumplir una de esas órdenes, y la sentencia se desarticula y se despedaza de alguna manera. Y cada una de las entidades llamadas a cumplir, porque la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien recibe, se notifica de la sentencia, empieza a distribuir entre las distintas entidades del Estado el cumplimiento de estas órdenes, y cada entidad tiene sus dinámicas internas, sus velocidades, sus problemáticas. En esa medida la Defensoría creó un proyecto al que denominamos Ampliando el Horizonte de Justicia para las Víctimas, y ese proyecto tiene tres ejes fundamentales. Ana, perfecto, ¿puedes adelantar? Siguiente. Sí, siguiente. Tenemos tres ejes fundamentales: un eje de difusión y divulgación, diagnóstico, seguimiento, acompañamiento e implementación. En nuestro proyecto de difusión y divulgación, ¿qué entendimos que era importante? Divulgar las sentencias de la Corte Interamericana, que la sociedad colombiana, los ciudadanos, la academia, las propias instituciones, los funcionarios públicos supieran que existen hoy en día esas 22 condenas en contra de Colombia. Esto tiene dos objetivos: dar a conocer esas condenas. Uno, para generar una presión con las entidades del Estado llamadas a cumplir para que lo hagan rápidamente, y dos, garantías de no repetición. En la medida en que conozcamos los hechos que generaron esas condenas, vamos a poder evitar que se repitan. Hicimos varios seminarios, varios encuentros para divulgar estas condenas en contra de Colombia, en donde les voy a contar rápidamente una anécdota. En la Feria del Libro que tuvimos, la Feria Internacional del Libro de Colombia, que se realiza en Bogotá en el mes de abril, es una feria muy importante donde va mucha gente, logramos en un stand de la Defensoría del Pueblo hacer varios conversatorios en torno a estas 22 sentencias. ¿Y quiénes participaron? Logramos sentar ahí a agentes del Estado que habían participado en los hechos que dieron lugar a la vulneración de derechos, en este caso agentes miembros de la fuerza pública, y a las víctimas, y contar los relatos tanto desde el punto de vista del Estado como desde el punto de vista de las víctimas. Hemos hecho entonces 22 cartillas, una por sentencia, publicadas por la Defensoría del Pueblo, que buscan contar de una manera, con un lenguaje más fácil, con un lenguaje más claro, con un lenguaje más asequible, qué pasó y por qué el Estado fue condenado en esos 22 casos. El siguiente eje es el de diagnóstico y seguimiento. ¿Y aquí qué hicimos? Decidimos hacer un informe de estado de cumplimiento de estas 22 sentencias. Si bien la Corte Interamericana tiene en su página web, ustedes van a encontrar las resoluciones de seguimiento al cumplimiento de estas sentencias, ¿con qué nos encontramos? Con situaciones como la siguiente. En el caso de 19 comerciantes contra Colombia, el Estado colombiano, la Corte Interamericana ordenó hacer un monumento en honor a las víctimas. La Corte Interamericana da por cumplida esa orden, pero cuando la Defensoría habla con las víctimas, se encuentra que ese monumento estuvo guardado durante mucho tiempo en la brigada militar que había generado los hechos, la masacre. Tuvo que darse una orden de la Corte Interamericana para que ese monumento se sacara de esa brigada. Entonces, por más de que la Corte dé por cumplida la orden, pues la versión de las víctimas es diferente. Hicimos este informe
que tiene 4 ejes temáticos: órdenes relacionadas con acceso a la justicia, con pago de indemnizaciones, con salud, con educación y con medidas de reparación. Porque más allá de hacer un informe caso a caso que diga caso de desaparecidos Palacio de Justicia, qué órdenes están cumplidas y qué órdenes no, lo que queremos desde la Defensoría es hacer recomendaciones estructurales al Estado, porque los mismos problemas se dan en las 22 sentencias. Son problemas estructurales para cumplir las órdenes en cada uno de los temas que les planteo. Así hicimos nuestro informe y se dieron más de 50 recomendaciones a las distintas entidades del Estado. Adelante, ya voy a pasar rápidamente esto. Y el tercer eje de este proyecto de la Defensoría, el primero era difusión y divulgación, el segundo seguimiento y el tercero es acompañamiento e implementación. Listo, es decir, diagnosticamos el problema, le dijimos al Estado colombiano en qué está fallando a juicio de la Defensoría, por qué no hay coordinación interinstitucional y por qué no se están cumpliendo las órdenes. Ahora tenemos que hacer un escenario de acompañamiento y empoderamiento a las víctimas para que las víctimas puedan sentirse respaldadas, además de sus representantes judiciales, de la Defensoría para pedir el cumplimiento efectivo de estas sentencias. Y para ello hicimos dos cosas. En primer lugar, la Defensoría sembró, un jardín al que denominamos el Jardín de los Sueños. Lo sembramos como un acto de reparación simbólica para las víctimas. No porque la Defensoría sea la accionada en las sentencias, no. Para que lo sembramos con las víctimas. Cada una de las víctimas, no todas efectivamente porque 22 sentencias son muchas víctimas, sembró un árbol y de la mano de la Defensoría hemos cuidado ese jardín para decirle a las víctimas: ustedes cuentan con la Defensoría del Pueblo de Colombia para este proceso de cumplimiento. Y todo esto, las cartillas, el informe, fue muy bien recibido por los órganos del sistema. Y en esa medida, esta semana, la Corte Interamericana sesiona en Colombia. Sus sesiones extraordinarias se están dando esta semana en Colombia. Y la semana siguiente hay audiencias de seguimiento al cumplimiento de las sentencias. Es la primera vez en Colombia que la Corte Interamericana invita a la Defensoría del Pueblo a estas audiencias y les da 15 minutos en cada uno de los casos para que la Defensoría rinda un informe del estado de cumplimiento. En esa medida, pues, presentamos esto como una práctica restaurativa en donde la Defensoría cumple un rol de mediación entre las víctimas y el Estado. Muchas gracias. Gracias, Paula Robledo, por la ilustración de la práctica restaurativa y la efectividad de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, ahora vamos a escuchar a Lucía Poleschi, abogada, mediadora, actualmente directora de mediación en el ámbito de Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. Y quiero agradecer especialmente la posibilidad que me dio el doctor Germán Bauché, con el cual comparto la Defensoría General como Defensor General Adjunto de Loma de Zamora, de poder estar aquí en esta coordinación. Doctoras. ¿Se escucha? Bueno, primero también agradecer la invitación, agradecer personalmente y particularmente al doctor Germán Bauché, que me dio la posibilidad de exponer y de mostrar el trabajo que hacemos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Pienso que este tipo de encuentros siempre fomentan y nos da lugar a la creatividad y a poder seguir trabajando en esta materia que realmente va a requerir de mucho tiempo para que se pueda fortalecer, al menos en nuestro país, de la manera en que
que deberíamos, pero es cuestión de tiempo y seguramente lo vamos a poder terminar de desarrollar. Paso a mi ámbito de competencia. Acá la colega hablaba de sentencia y dije, cuando vos hablabas, ¿cómo lo enlazo? Y bueno, justamente, mi trabajo es evitar la sentencia, ¿sí? Lamentablemente hay una cuestión técnica que nos impide poder proyectarles unas filminas que había armado para que esto sea un poquito más dinámico, pero voy a tratar de que me entiendan. Yo estoy en la Secretaría de Acceso a la Justicia dentro de la Defensoría del Ministerio Público de la Defensa de Poder Judicial. Entonces es como una contradicción. Estoy en el Poder Judicial, pero trabajo para evitar entrar a la judicialización. ¿Se entiende? O sea, la línea de trabajo que el Defensor General delega al Secretario General de Acceso a la Justicia y él me delega a mí es justamente evitemos la judicialización, evitemos la burocracia, evitemos que una persona tenga que pedir un día de su trabajo, un jornal, aquel que es changarín, que ni siquiera tiene quien pedirle, simplemente pierde el ingreso diario para apoyar en cada uno de los edificios, en cada uno de los hermosos despachos del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que mi equipo de trabajo y lo que mi secretario general y mi defensor general pelea es para evitar la judicialización. ¿Cómo lo hacemos? La verdad que es un trabajo fuerte porque todavía no hay conciencia real de que se puede evitar la judicialización, de que hay que trabajarlo desde los barrios, y ahí quiero empezar a contar un poco cómo es mi dinámica de trabajo. Y después mezclarlo con justicia restaurativa si me da el tiempo. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que llegar al vecino y empoderarlo y atravesar el conflicto, pero de manera transversal, y no quedarme solamente con el nudo del conflicto, con lo que las partes están verbalizando, sino trabajarlo desde la psicología del conflicto, desde la problemática que atraviesa a ese requirente o requerido, como lo podemos llamar en mediación. Tratar de así también traer nuevos actores a la sala de mediación, a la audiencia, o ir en búsqueda de ellos. Muchas veces el conflicto no es solamente requirente y requerido, sino analizarlo, insisto, de manera transversal el conflicto, desde lograr el empoderamiento de la parte, lograr que realmente se sienta aquel que generó un daño responsable. Cuando logramos la responsabilidad y que el perdón sea sincero, no se repite. Es lo que hablamos un poco ayer. Evitamos la reincidencia. Eso sería materia penal. Pero yo digo que soy directora de mediación y resolución alternativa de conflictos en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa y no trabajamos penal. Pero, por más que no es materia penal, el conflicto en sí traspola y afecta a toda la comunidad barrial, vecinal, dentro de una escuela, dentro de un edificio, cuando tenemos problemas desde aquellos que pueden ser un poquito más legales, si queremos llamarlo, un tema de medianería, o un tema de filtraciones dentro de un edificio dirigido a una clase media. Eso también puede terminar en una judicialización si no lo abordamos desde la mediación. Y después también nos vamos a la situación de aquel vecino que no puede ingresar con el cochecito a su propia casa o habitación o casilla porque el de adelante robó parte del pasillo de esa villa, entonces no puede entrar con su cochecito, no pueden entrar ambulancias. O sea, por más que no sea materia penal, lo de herramienta, obviamente, como también se habló ayer de la justicia restaurativa, la tenemos que aplicar en absolutamente todos los conflictos. ¿Cómo es que lo trabajo? ¿Cómo lo trabajamos? Obviamente que desde un equipo interdisciplinario, trato en la medida de las posibilidades, contando con psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Siempre que la demanda lo permite, intentamos que el que escucha el conflicto sea aquel que tiene un oído afinado en ese sentido. No es lo mismo tratar una problemática de familia y que el que escuche y el que indaga sea un psicólogo o mismo un trabajador social, que la injerencia que pueda llegar a tener un abogado. Tenemos que empezar a generar esto. El concepto es humanizar la justicia y evitar la judicialización. O sea, generar un cambio real de paradigma, trabajar en redes, realmente el protagonista
resulte aquel que está viviendo el conflicto, aquel que está pasando una situación de necesidad, y abordarlo en forma interdisciplinaria y generando en él la concientización, el perdón real y cierto de lo que se está hablando, ¿no? de la situación. Vuelvo al power que tenía para no irme en el tema. Y hay algo que refrenda a lo que estoy contando, que es un poco la estadística. En cuanto a que de un 100% de pedidos de audiencia que tenemos en la dirección, a un 80% llegamos con acuerdo. Un 20% no se llega a acuerdo. Ese 80% yo podría venir y contarlo, genial, esta dirección trabaja súper bien y tenemos un 80% de acuerdos. Como realmente es cuestión de mirar un poco libros o seguir participando de distintos congresos, y generalmente se llega, el 80-20 es un poco un número generalizado en todos los espacios de mediación. Pero yo soy una convencida de que no nos podemos quedar con ese 80-20, porque el conflicto se transforma, y yo lamentablemente no les puedo mostrar el gráfico, pero tengo un gráfico donde indica claramente y se visibiliza que de ese 80-20, cuando nosotros hacemos el seguimiento de ese conflicto, nos encontramos con, le voy a dar lectura porque me parece que es interesante, que tenemos un 23% que se cumplió el acuerdo, ¿sí? De este 80%, para que me sigan. Pero después encontramos un 10% que directamente se generó un nuevo acuerdo. Y después tenemos otro 15% que nunca se cumplió, que está incumplido, ¿sí? ¿A qué voy? Se veía bien en el gráfico. Del 80% que llegamos a acuerdo, nunca nos podemos quedar con eso, porque cuando nosotros avanzamos el seguimiento, encontramos con que el conflicto se transforma, que se generan nuevas particularidades, que hay que ajustarlos, que el conflicto que era entre un vecino y otro, ahora traspoló, ellos llegaron a un acuerdo tal vez, pero traspoló a otro vecino, o entró en escena el párroco de la iglesia, el cura de la villa, se hizo una escuela, ingresaron nuevos actores. Entonces, no podemos quedarnos con el acuerdo solamente, sino que al avanzar en el seguimiento, continuar con el trabajo de los nuevos conflictos que se generan, porque es la única manera de poder realmente lograr el objetivo que creo que todos buscamos, que es la pacificación social, y esto de lograr el entendimiento social en todos los espacios, en materia civil, en materia también comunitario, en materia penal, desde ya. Avanzar más allá, trabajarlo desde una manera que excede los elementos que nos traen las partes al momento de la consulta inicial. Y cuando hablo de esto de traspolar, por ejemplo, voy a contar un caso, que espero que nos dé el tiempo, que me ocurrió hace cuestión de un año. Nosotros en Buenos Aires hay una situación de un camino de siglo, una zona vulnerable, totalmente contaminada, donde realmente después de un proceso judicial muy largo se logra correr a los ciudadanos de ese camino de siglo y se les propone espacios habitacionales, complejos habitacionales, complejo 1, complejo 2, complejo 3, para que logren visibilizarlo. Tenía unos cuantos videos donde podían ver todo. De última se los paso por mail en algún momento, quien me lo quiera pedir, no tengo problema, está a disposición. ¿Qué pasó? Claro, eran vecinos, era gente, eran comunidades que estaban viviendo una situación de extrema contaminación, enfermedades de los niños, muchas veces aquellas fueron irreversibles, una situación muy crítica que se dio. Y cuando los trasladan a este complejo habitacional, donde uno puede pensar, están mucho mejor de como estaban, vivían en casillas, con la tierra contaminada, y pasaron a unidades funcionales, y pasaron a un complejo bien, con agua, con placas, con sistema sanitario, con un jardín ahí adentro, o sea, estaba genial. Pero justamente hay que analizar la realidad de la psicología de la persona que está transitando ese conflicto. Y era imposible, se estaba generando un nivel de violencia, una escalada de violencia entre estos mismos vecinos, que cuando estaban sobre el camino de Silva no tenían tales problemas de convivencia. Cuando lo reinsertamos en estos espacios habitacionales, que realmente cumplían con las condiciones de salubridad exigidas, porque respetaron el procedimiento legal, y ahí el Estado obró acorde a lo que correspondía, era imposible mantener la convivencia. Entonces, lo que logramos mediante la palabra, con esto de que logramos que poner un equipo a disposición, pusimos todo el equipo a disposición para tratar
de comunicar el de la unidad 1, el del departamento 1 con el departamento 2 y lo proyectamos al resto de los complejos habitacionales. Lo hicimos de una manera tan transversal, incluyendo a todos los actores, no solamente con el del departamento 1 y el departamento 2 que se peleaban entre ellos, lo avanzamos a todo el complejo habitacional, que terminaron teniendo, y recuerdo que fui yo con un libro de actas, les terminamos enseñando a trabajar como un consorcio, a administrarse, generaron su propio espacio de reunión mensual, armaron sus propios actas, las firman, juntan plata para gastos, entonces tienen lo que son gastos menores y gastos graves. Obviamente los valores también están adecuados a la realidad de ellos, pero se tomaron la conciencia de que solamente juntos iban a poder sostener el lugar donde estaban viviendo, que era este complejo habitacional que salieron, que estaban en un camino de siglo. O sea, eso es lo que tenemos que tratar de lograr mediante la aplicación de las técnicas restaurativas. Tengo 5 minutos y ni empecé, voy a tratar de sintetizar. El aspecto de restaurar lo tenemos que ponderar de una manera totalmente amplia para poder comprender el fondo de lo que está, la realidad, el verdadero conflicto que genera lo que se ve sobre la superficie. Tratar de analizarlo desde el más allá va a ser la única manera en la cual nosotros vamos a poder manejarnos como operadores de paz y lograr esta pacificación social que estamos buscando. Quisiera seguir contándole situaciones que tenía filmadas para que sea más fácil, más entretenido y no escucharme a mí, pero esta situación que les conté del complejo habitacional, puedo dar otra situación donde tenemos comunidades inmigrantes, paraguayos, bolivianos, que ellos tienen su propio también manejo de las relaciones humanas, y un conflicto entre ellos, que es lo que tenía la Filmina, era un caso de el alquiler de una habitación que por la confianza, y lo que a mí me llama la atención es la confianza es la palabra de un paisano. Por esto de la palabra de un paisano, por el valor de la palabra, se generó la compra de una casa sin siquiera verla. No la vieron. Cuando quieren tomar posesión, quien venía a ser el requirente en esta audiencia, yo nunca la vi la casa, pero una vez que la pagué, cuando voy, me encuentro con que las condiciones no tenía sistema cloacal, no había cañería, el dolor no tenía, bueno, todo un verdadero desastre. Pero yo confié en él. Esto generaba que el conflicto entre estos dos, digamos, propietario nuevo y el saliente, ¿no?, en esta transacción, se había traspolado a toda la comunidad inmigrante en esa villa en Ciudad Culta, porque justamente empiezan a actuar nuevos actores. Entonces, como esa enemistad manifiesta entre estos dos familias, en el marco de una comunidad inmigrante, traspola y se genera tal nivel de violencia que si nosotros no la frenamos, lo que hubiésemos logrado, claramente se llegó a un acuerdo, lo que hubiésemos logrado es que esta familia, que era la que estaba vendiendo esta casa y faltando a la palabra y a la confianza, tuviera que emigrar una vez más del barrio donde se habían instalado ya hacía 5 años en Ciudad Culta, Buenos Aires, y emigrar a un nuevo barrio y volver a arrancar. Entonces, tenemos que tomar conciencia que realmente las herramientas restaurativas, la generación del diálogo, la humanización de la justicia, genera que la convivencia y las resultas son más que exitosas, pero tenemos que nosotros ir trabajando desde ese lugar. Yo cuando entré en la dirección me encontré con un desafío, porque esto ya termino, que era, llevo 7 años en la dirección, en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, mi dirección de mediación fue la primera, y me la encuentro vacía, no tenía ni cómo arrancar, ni cómo llegar al vecino, ni cómo obtener la consulta, no tenía cómo trabajar. Entonces empecé a instalarme en los barrios, todas las direcciones de esta Secretaría de la Justicia, nos fuimos metiendo en los barrios y logramos la individualización del vecino con nuestros operadores territoriales y también interactuar con otras organizaciones, trabajar en red, ir vinculándonos. Tengo un mapa donde lo visibilizo,
de arrancar con un nada hace 7 años, hoy tengo propias 33 sedes. Y el nivel de consulta se va multiplicando. ¿Pero por qué se multiplica? Porque tenemos que estar en el territorio, en el barrio, mostrarnos con el vecino, escuchar. Y de la sola escucha activa viene la situación de conflicto. Y a medida que vamos resolviendo uno, se genera el efecto multiplicador. Viene el otro, y ahí sí realmente empezamos a generar actos de pacificación social reales. Y no desde el despacho sentada, no, yo no quedé sin nada. Y hoy por suerte puedo mostrar estadísticas con 33 sedes propias. Pero bueno, es esto lo que propongo. Tenemos que tomar conciencia de que es un trabajo, como también se habló ayer, y alguien dijo, de acá a 10 años esto se va concluido. De acá a 10 años proyectamos tener realmente mejores resultados. Pero darle una mirada amplia, apostar y trabajar con todo el equipo de trabajo desde nuestras propias instituciones va a ser la única herramienta para poder evitar la burocratización y la lectura de un conflicto mediante, a ver, si llega un expediente con una situación de conflicto y va un perito y hace una pericia, esa lectura no va a servir de nada para solucionar el conflicto. Va a haber una sentencia, que es lo que acá contaba la compañera, sentencia que después realmente no soluciona el conflicto, sino que genera más conflicto. Entonces, siempre y cuando tengamos un marco legal, por eso insisto, no estoy hablando de materia penal donde hay que manejarlo distinto, pero cuando el marco normativo nos permite darnos esta libertad, cuando el nivel de conflicto o el tipo de conflicto nos permite corrernos de la justicia convencional y abrir este paradigma para trabajar de esta manera, es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos, que realmente apostemos a una lógica distinta, un diálogo distinto, hablar desde otro espacio, concientizando, humanizando, siendo realmente operadores de la paz, buscando la pacificación. Cierro con una frase que robé de Ser, que dice: el lente a través del cual observamos determinará cómo enfocamos tanto el problema como la solución, ¿no? Es una lente que nos pongamos, que vamos a encontrar la solución y el problema también, y esto va para mediación y para nuestra vida también, ¿no? Dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lucila Polechi, por presentarnos el trabajo que hacen ustedes en la Secretaría. Ahora vamos a pasar a presentar a Virginia Fernández Parodi, comunicadora, mediadora y militante feminista, responsable del área de comunicación y relaciones institucionales y corresponsable del programa de mediación de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de la hermana República de Uruguay, y su trabajo es en Montevideo, si no me equivoco. Bueno, bienvenida. Gracias. Buenos días para todos y para todas. Es un orgullo estar acá. Muchas gracias a las instituciones organizadoras por invitarnos en nuestra nueva experiencia, ¿no? Y nuevo desafío que ha sido encarar la mediación desde la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Estoy con problemas técnicos por acá, pero bueno, vamos a tratar de que todo funcione. Están por resaca, porque yo sé que muchos y muchas salieron anoche, así que voy a tratar de despertarles con un poquito de candombe tal vez. Y voy a derribar algunas generalizaciones que tenemos sobre los uruguayos y uruguayas, que es que a todas nos gusta el mate, nos gusta el dulce de leche y nos gusta el carnaval. Y no es así, no es cierto. Así que bueno, a mí sí me gustan las tres cosas personalmente, pero por ejemplo a mi compañera con la que llevo adelante el programa de mediación comunitaria de la Defensoría no le gusta el mate y no le gusta el carnaval, por ejemplo, no le gusta el candombe. Así que logramos una buena dupla para comediar por ejemplo, en este conflicto que les traigo ahora para compartirles, porque me pareció que estaba bueno que conocieran el trabajo de la Defensoría
a través de un conflicto particular que en realidad también tuvimos que encarar en la generalidad, ¿no?, de todo Montevideo. ¿Qué pasaba con este conflicto en todo Montevideo? Pero bueno, primero que nada, como ubicarlo, contextualizar, ¿no?, a la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, que es un organismo ombudsman, ¿no?, la Defensoría del Pueblo a nivel departamental, y que nuestro decreto de creación nos mandata promover el respeto de los derechos humanos dentro del departamento, el mejor cumplimiento de los servicios departamentales y municipales y logro de mayor transparencia. Y nosotros ubicamos a la mediación comunitaria como una herramienta para ayudar a dialogar y como una herramienta que promueve la buena convivencia, y que la buena convivencia la marcamos obviamente como derecho humano, ¿no? Bueno, vamos a intentar a ver si el PowerPoint funciona. Porque estamos en otra. A ver, una fui yo, ¿eh? Bueno, pero no sabés lo que tuve que manobrear acá mientras que todos hacían las presentaciones. Yo estaba. Porque hubo un abandono del técnico, sufrimos un abandono del técnico. A ver si podemos. No está funcionando. Yo acá veo cosas que ustedes no ven. Me veo como trancada. Sería buenísimo si puede venir el técnico, pero bueno, sigo. Bueno, el PPT que ven ahí es lo que les decía recién, ¿no? La promoción de los derechos humanos es también la promoción de una buena convivencia. En tanto, el logro del bienestar individual está obviamente relacionado con el bienestar colectivo y la protección del entorno. Entonces, desde la Defensoría, nosotros apostamos a la mediación comunitaria en el territorio, un poco lo que decías vos, ¿no? El tema no es estar esperando ahí en el escritorio que venga la consulta o el conflicto, sino estar presentes en el territorio, o si viene el conflicto, sí, a nuestras oficinas, ir al territorio, contextualizar, ver qué está pasando en el barrio, qué está pasando con los vecinos y con las vecinas en ese entorno. Bueno, voy a seguir, una lástima que no puedan ver. Quiero compartir con ustedes un poco la experiencia de la Defensoría con respecto al abordaje en conflictos públicos en los cuales hemos intervenido. Titulares, por ejemplo, hemos intervenido en ferias vecinales, abandonadas u ocupadas, con respecto al síndrome de Diógenes, con respecto a los locales de esparcimientos nocturnos. Y el conflicto que yo quería abordar hoy acá es sobre los ensayos de carnaval y puntualmente sobre los ensayos de comparsas. Todos tienen claro lo que es las comparsas, ¿no? O no. Pero como no sé si todos y todas tienen claro qué son las comparsas, les traje un videíto para compartir. Vamos a ver si se ve. Ojalá que sí, crucen los dedos. A ver por acá. No, lo que qué bueno, secretario. Perdón, pero me gustaría que vieran el video para así se familiarizan con lo que es la movida del espacio público, que es el espacio de todos y de todas, pero en realidad es el espacio de nadie también. Entonces, es un desafío de la convivencia en el espacio público. A ver si podemos llegar. Pero lo que más
que los caminos de la vida los hizo desembarcar en estas tierras. Siendo Uruguay, un poco más tarde, el primer país de Latinoamérica en liberarlos y darle derechos. Bueno, ahí veíamos un poco lo que sucede en el espacio público, ¿no? Y entonces llegan a la Defensoría vecinas y vecinos de diferentes barrios planteándonos que, bueno, que eran continuos los ensayos de las comparsas, que había más de una comparsa ensayando en sus barrios y que casi todos los días de sus vidas estaban teniendo a las comparsas en las puertas de sus casas varias horas. Y todo lo que implica, ¿no?, tener a las comparsas en las puertas de tu casa varias horas, con todo esto que veían acá recién, ¿no? Ruidos, sí, contaminación acústica, ¿no? Cuando la contaminación acústica es cuando el ruido, el sonido está impuesto. Entonces no es que yo elijo escuchar el candombe, bailarlo, disfrutarlo, lo que sea, sino que me está siendo impuesto por otras personas, ¿no? Entonces ahí sucede, a ver si puedo acceder a la presentación, me encantaría, pero bueno, no. Pero oye, algo que no es una nimiedad, ruidos molestos, ¿no? ¿Cómo? Aporto algo, a veces ruidos molestos, uno dice, ¿por qué llego a la consulta? Ruidos molestos. Y decir ruidos molestos termina muchas veces en un conflicto barrial total. Vos lo has visto y yo lo veo. El ruido molesto hay que realmente... Exacto, no, aparte porque por lo que genera también la particularidad en cada individuo, el tema de la contaminación acústica, o sea, es una afectación grave a nuestra salud, ¿no? Genera estrés, genera hipertensión. Estamos hablando que los tambores llegan a entre 120 y 130 decibeles. Me acuerdo de tambores. O sea, y estamos hablando de que a veces son entre 20 y 40 personas tocando tambores. Más la gente que está en el entorno, más... claro, y aparte, una de las denuncias, o sea, y de los reclamos de los vecinos y vecinas, nosotros en una primera instancia recibimos a los vecinos y a las vecinas, tuvimos una reunión con ellos y lo que nos planteaban era esto, era yo tengo derecho a alcanzar, a disfrutar de mi espacio privado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, y también por otro lado tenemos a la gente que integra las comparsas, no, y además otras quejas que tenían también era del uso del espacio público. Tengo 5 minutos, perdón. Otra queja que planteaban era el libre uso del espacio público. ¿Qué pasa con los ensayos de la comparsa? Toman parte de las calles. Entonces impiden, por ejemplo, el libre uso del espacio público. También prenden fuego para templar la lonja. La lonja del tambor es cuero animal, entonces se tiene que templar para que pueda sonar correctamente. Y... ¿sí? ¿Lo tenemos? Bien. Entonces... bien, perfecto. Esto de tener secretario me encanta, entonces, también prenden fuego la vía pública y muchas veces perjudicando el ornato público, los árboles. Los árboles se ven perjudicados, a veces han habido caída de árboles por este tema, la verdad, el espacio público ha hecho un desastre después de los ensayos, porque usan el espacio público como baño, dejan botellas, dejan los desperdicios, las cenizas, la leña que usan para templar la lonja.
Entonces es bastante complicado, se hace bastante complicada la convivencia en estos barrios. Y aparte que ha pasado algo con Montevideo, que es no solo Barrio Sur y Palermo, que son los barrios tradicionalmente donde se desarrollaban los ensayos de comparsa, han mantenido esta tradición, sino que se ha extendido a todo Montevideo. Más o menos en un registro de comparsas que se está elaborando a raíz de estas reuniones que empezamos a tener, hay más o menos entre 40 y 50 comparsas mapeadas y georreferenciadas con horarios de salida, de sus ensayos, días, para un poco también trabajar en la prevención. Si vos tenés la información de cuántas comparsas pasan por ese barrio, a qué hora salen, qué días ensayan, cuántas horas ensayan, podés también trabajar por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue contactar a los concejales vecinales territoriales y que ellos se contactaran con los referentes de las comparsas para evitar posibles conflictos vecinales. Y entonces trabajar también como un sistema de alertas tempranas. Bien, y vino el técnico. No, ya solucioné, gracias. Bueno, esto es lo que decía recién. A mí me gustó denominar este conflicto todo el año es carnaval, ¿no? Porque es así. Y los actores del conflicto a los que convocamos y que tenían que ver con esto eran los vecinos y vecinas residentes, ¿no? Las comparsas, el municipio de la zona, la Intendencia de Montevideo a través de su Departamento de Cultura y Gerencia de Festejos y Espectáculos, la Junta Departamental de Montevideo como órgano legislativo departamental, y la Defensoría que participó como facilitadora del diálogo, ¿no? Luego, está la queja de los vecinos, los que hablábamos recién, el uso del espacio público como baño, el temple de los tambores, la contaminación acústica, la ocupación de los espacios públicos y los argumentos de quienes integran las comparsas, ¿no? El candombe es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, nombrado por la UNESCO en el 2009. Es una actividad que es de identidad cultural étnico-racial, ¿no? Como veíamos, esta es una actividad cultural que traen los esclavos y que después es tomada por toda la sociedad uruguaya. Aparte, la historia del candombe, ¿no? Es llamado a los ancestros a través de los tambores, es muy fuerte y está muy arraigada. Y además es una actividad cultural que une socialmente a mucha gente, no importa la clase social que sea, no importa la raza que sea, no importa el género que sea, convoca a muchísima gente. Bueno, y ahí están los seguidores y las seguidoras de las comparsas, y la pertenencia al barrio también, ¿no? Y el pedido de participación en eventos por parte del gobierno departamental y municipal, ¿no? Y entonces ahí hay una contradicción, porque por un lado el gobierno departamental tiene el deber de la fiscalización del espacio público, pero a su vez también tiene el deber de promover la cultura del candombe, ¿no? Acá vemos dos afiches que demuestran que todo el año es carnaval en Uruguay. Por ejemplo, uno es de septiembre del año pasado, que son las llamadas en Ciudad Vieja, y otro es de las llamadas de invierno, que fueron el 27 de julio por allá por Jacinto Vera. Entonces, y ahí abajo vemos los loguitos de los municipios que están promoviendo esta actividad. Entonces se da lo que hoy hablábamos, la colisión de derechos, el derecho al descanso de los vecinos y vecinas de los diferentes barrios y el derecho a practicar esta expresión cultural por las personas que son integrantes de la comparsa. ¿Qué tipo de procesos utilizamos para el abordaje? Usamos negociación, mediación, facilitación, planificación cooperativa y la construcción de consensos. Todo eso fuimos mezclando, intercalando en todo este proceso que arrancó en el 2017 y todavía seguimos, no es fácil. Cuando hay intereses encontrados, pero tenemos que dar con los actores correctos para lograr acuerdos precisos. Yo marqué 3 espacios de diálogo como hitos
El primero que fue con las autoridades de la Intendencia, la Defensoría y las autoridades de la Intendencia, y los primeros acuerdos que era esto, ¿no? La necesidad del equilibrio entre los ensayos de las comparsas y las molestias que recibían de los vecinos. La Defensoría brindó todos los datos de los reclamos que habíamos recibido todo Montevideo a la Intendencia, y la Intendencia empezó un proceso de negociación con las comparsas. Luego, en un segundo espacio de diálogo, las autoridades de la Intendencia y el Legislativo Departamental, ¿qué pasa? Se empezó a pensar también en una normativa que nos ayudara un poco a ordenar este espacio público y a decir, o sea, permitir una normativa también que fuera co-construida, que fuera dialogada y que partiera desde las propias personas que están participando y que van a ser normadas y que van a ser reguladas por esa norma, ¿no? Se lograron unos primeros acuerdos en algunos barrios puntuales de, por ejemplo, referentes de comparsas que hablaran con los integrantes de las propias agrupaciones para dejar los espacios limpios después de culminados los ensayos, para no quedarse en los ensayos mayor tiempo del estipulado después que finaliza el encuentro. Me voy a apurar porque entre todos los... Porque tenemos un espacio de preguntas y no... Sí, trabajamos con AUDECA, que es la Asociación de Comparsas del Uruguay, los convocamos como actor estratégico y se empezó a bocetar, acá lo que les comentaba, ¿no? Hay 43 comparsas, datos 43 comparsas mapeadas, georreferenciadas en Montevideo, hay 50 asociadas a AUDECA y hay más de 70 que se conocen porque también la Defensoría convocó a los municipios de las diferentes zonas de Montevideo y empezamos a conversar de cómo estaban solucionando ellos a nivel local, con sus comparsas locales, estas problemáticas. Y bueno, y ahí nos fuimos enterando de la existencia de más comparsas. Entonces, sí. Las actuaciones paralelas que fuimos llevando mientras que se daban estos grandes espacios de diálogo fueron las reuniones bilaterales para avanzar en el mapeo, la negociación de recorridos y días de horarios, el diálogo con municipio, diagnóstico y acciones locales, la contribución de concejales vecinales en territorio, las mediaciones fuentes y presenciales entre vecinos, referentes de comparsas de Parque Rodó, por ejemplo, que era un barrio problemático, y las autoridades, y las mediaciones presenciales entre vecinos y referentes de comparsas de barrio. Sí, ya. Ya termino. Y bueno, estos son los acuerdos que se lograron en el Parque Rodó. Por ejemplo, se hizo un volante donde los vecinos te decía, esperamos continuar en pro de mejora de la convivencia barrial, consulta de opiniones y un celular para que se pudieran comunicar vecinos y vecinas directamente con las comparsas. Se generó un vínculo, realmente se generó un vínculo entre referentes de comparsas, ya sea de los directores de las propias cuerdas, sino también las bailarinas, las coordinadoras de los cuerpos de baile, porque también a veces es más fácil el vínculo entre vecinas y las bailarinas entre mujeres, que también con el director de la comparsa, que tiene como una impronta más complicada. Y los resultados de los procesos restaurativos que implementamos fueron una generación de confianza, ¿no? entre los vecinos y las autoridades, porque realmente ellos habían ido a la Intendencia miles de veces a hacer los reclamos y la Intendencia les contestaba que bueno, que los ensayos de las comparsas no eran espectáculos públicos, entonces no podían intervenir. Entonces se logró esta confianza, recuperación o iniciación de diálogos, donde no había habido, la alerta temprana, esto que decía del mapeo, y la democratización, ¿no? La construcción colectiva de los proyectos normativos que se dio a llamar Circuito de Candombe, ¿no? Y la democratización de esto que decimos siempre de Villa Ciudad, ¿no? Todos queremos comprar en la feria vecinal, pero nadie quiere tenerla en la puerta, todos queremos comprar barato, pero nadie quiere tener la feria en la puerta, y todos queremos escuchar candombe, ponele, o disfrutar de esta fiesta cultural, pero ninguno quiere tener las comparsas los 5 días de la semana. Muchas gracias. Perdón, y me quedó todo
rayo, pero perdón. Pero quería Sí, pero la idea es que sea un diálogo también con el público. Sí, gracias, pero quería como cerrar la presentación. Sí, por favor. Gracias. Bueno, terminamos de escuchar los 3 paneles con las prácticas restaurativas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, con la práctica restaurativa de la Secretaría y de Mediación de la Ciudad de Buenos Aires, y recién con lo que nos ilustró Virginia del trabajo que hacen en el territorio en Montevideo con la problemática de las comparsas. Abrimos un espacio de diálogo extendido porque nos hemos extendido el tiempo, por lo tanto pido disculpas también en ese sentido. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo que se charló aquí, estamos dispuestos al diálogo. Sí, aquí hay una pregunta, no sé si... Hola. Una pregunta para Lucila. Ella marcó toda la evolución que tuvo desde la oficina cuando empezó hasta los 33 espacios, y te quería preguntar si trabajás también con formadores dentro de la propia comunidad, ¿no? Además de los recursos con que contás vos, si formás gente que no sea del Poder Judicial como para ir resolviendo los conflictos antes de que te lleguen a vos, ¿no? Sí, en realidad, no creo que después, si querés, te doy el mail y te muestro los mapas donde queda claro cómo fuimos avanzando en Piura para poder, si sirve, replicarlo, ¿no? Sí, también, por ejemplo, charlas de capacitación, cuando recién empezaba, ¿no? Buscando esto, decir, bueno, ¿para dónde me meto? ¿Cómo hago? Y entonces abordé escuelas, hice un mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las escuelas, entonces las fui dividiendo por zona, y en función de la dinámica de recursos humanos con los que contaba. Primero éramos 10, después fuimos 20, y así fue avanzando también el recurso humano de la misma dirección. Armé equipos dentro de la dirección, acá que tenía un perfil más idóneo para generar una buena charla, generalmente es un psicólogo y los trabajadores sociales. Entonces me dirigí a la comunidad educativa, dando capacitaciones. Después avancé, por ejemplo, en algo que fue tipo prueba y error, y dije, bueno, ahora voy a probar en comisarías. Entonces también enlisté a todas las comisarías y me fui marcando zona por zona de la Ciudad de Buenos Aires, avanzando, generándoles, primero desde un diálogo, traté de llegar, o sea, a ver, no es que fui institucionalmente a la autoridad máxima, no. Me presenté en la comisaría, generé una reunión, hablé con el responsable de esa comisaría, si no atendía el que le seguía jerarquía, y de que tienen ellos una estructura muy que respetan el verticalismo, traté de respetarlo lo más posible, pero no me quedé, porque si no me atendía a máxima autoridad, no generábamos un problema. Traté de avanzar, le dejaba nuestro material, le explicaba qué éramos, y no quedaba en la reunión. Yo después, a la semana, a los 10 días, ya estaba en la agenda, le generamos un contacto telefónico. ¿Cómo está? Acordate, estamos trabajando de esta manera, ¿cómo sí? Y así, desde lo que tu pregunta puntual era charla, sí, desde comisarías, comunidad educativa, mucho en radios, en centros comunitarios, centros de jubilados, en La Boca, por ejemplo, Buenos Aires es una zona donde hay mucho conventillo, y ahí también en los comedores armamos charlas para dar a conocer nuestra herramienta. Y eso, como no quedé en la charla, sino que después generábamos nuevamente el vínculo, era lo que nos iba a otro lugar para ir avanzando. Y de hecho, te voy a contar una experiencia muy gratificante, que es Parque del Sama, una zona de Buenos Aires, que es un parque muy, muy bello, muy caro, y por hoy de golpe el Ministerio Público de la Defensa puede ponernos una sede ahí solamente para mediación. Obviamente que la Defensoría no tiene recursos para abrir sedes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero este caso del Parque del Sama surge. Hay una radio, generó la charla, esa charla tuvo oyentes, terminaron reproduciéndole al locutor de la radio, llamaba a la radio, esta chica que fue el que habló de mediación, y se termina presentando
A ver, una referente barrial de Parque del Sama, que ella asiste a los jubilados, que de golpe también ahí se hace trabajo de manicuría hasta asistencia legal, ¿no? Es un espacio comunitario, barrial, y me ofrece su espacio frente al Parque del Sama, es una zona espectacular para trabajar, totalmente gratuita. Obviamente avanzamos con la autorización institucional y la parte burocrática que también tengo que respetar, ¿no? Hubo todo un acuerdo, bueno, conclusión, tenemos una sede, una de las convenciones está de Parque del Sama gracias al diálogo en una radio. Y después lo que también hice fue, para multiplicarme en la ciudad, una vez que la conocí, después de recorrerla, me di cuenta que la parte más vulnerable de la ciudad de Buenos Aires es la zona sur. Entonces, los recursos míos se empezaron a enfocar más a la zona sur. Y para la zona menos vulnerable, si querés llamar de Buenos Aires, que es una ciudad particular, por ejemplo, microcentro, Congreso, dije, no voy a dejar de lado esa parte también de conflictos que me vienen, que de golpe son distintos a los que están en los barrios vulnerables, pero que los podemos trabajar igual. Y lo que hago es mucho difusión desde el afiche, hago tipo difusión en papel, marcando en el mapa la grilla de las cuadras que voy haciendo semana a semana. Y realmente me llegan situaciones de conflicto que son distintas a las de los barrios más vulnerables, pero que también los abordamos. Cortamos el tiempo. No te voy a pasar el mail si querés, así ya no tenés. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo, viene otro panel, así que tenemos que dejar el espacio. Bueno, se agradece la presencia de todos, principalmente del panel, para seguir trabajando. Gracias. Ahora sí, otro pañuelo acá, sí, sí. No, lo tengo, pero aguarden un minutito que ya se lo busco. Ya le digo.